Buenas noches. Replicación de bases de datos, clúster de servidores. En el presente tutorial es necesario repasar los siguientes conceptos. Replicación de base de datos. Base de datos maestros o máster. Base de datos instantánea o esclavos, que es un DB-link o enlace de base de datos, que es una vista materializada. Replicación de base de datos. Es un proceso de copiar y mantener objetos de una base de datos central en múltiples bases de datos que componen un sistema de base de datos distribuida. Este proceso está compuesto por un sitio maestro y un sitio instantáneo. ¿Qué es un sitio maestro? Es una base de datos central que contiene todos los objetos y datos reales en una infraestructura de base de datos distribuida. Todos los sitios principales en un entorno de replicación con múltiples maestros se comunican periódicamente entre sí para mantener actualizado al grupo de replicación. ¿Qué es un sitio instantáneo? Son bases de datos que hacen referencia a los objetos de una base de datos maestro, haciendo réplica de los mismos y de los datos que estos poseen, permitiendo la disponibilidad de los datos en menor tiempo posible dentro de un esquema de base de datos distribuida. ¿Qué es un DB-link o enlace de base de datos? Database Link, o bien conocido como DB-link, en Oracle, es un tipo de objeto que nos permite realizar conexiones entre diferentes bases de datos, sin importar el sistema manejador de base de datos que estos posean. Entre estas podemos encontrar a SQL Server, MySQL, Postgres, entre otros. ¿Qué es una vista materializada? Es un objeto de base de datos que proyecta los datos de una tabla física en una estructura definida, pero en lugar de solo visualizar, almacena físicamente el resultado de la consulta como si fuera una tabla de datos real. Es decir, es una copia exacta de una tabla creada en otra base de datos y que se actualiza automáticamente. A continuación, se ilustra una representación gráfica de la replicación de base de datos en una infraestructura de base de datos distribuida. La presente distribución de granja de servidores en este esquema de infraestructura distribuida se definió de la siguiente manera. Como sitio maestro tendremos un servidor llamado anfitrión, el cual contendrá los objetos y datos reales de todo el sistema de base de datos. Adicionalmente, se implementaron dos sitios instantáneos, un esclavo 1 denominado servidor 1 y un esclavo 2 denominado servidor 2. Estos dos últimos son los servidores quienes replicarán los objetos y datos del sistema anfitrión, es decir, los objetos y datos del sitio maestro. A continuación, veremos las herramientas tecnológicas utilizadas para hacer efectivo la replicación de base de datos en un sistema manejador de base de datos Oracle DSP. Como administrador y entorno de desarrollo de base de datos utilizaremos a Oracle SQL Developer. Por último, para la creación y o replicación de máquinas virtuales tenemos el software VirtualBox, quien nos va a permitir la creación de los servidores maestros y esclavos o instantáneos para la replicación de base de datos. En la siguiente presentación podemos observar una vista previa de cómo puede ser el resultado final de una replicación de base de datos. En la parte izquierda de la imagen podemos observar el servidor WS Anfitrión, el cual es el sitio maestro. En este se contienen todos los objetos reales como tablas, vistas, procedimientos, funciones, entre otros.
Además, la información de los datos reales del sistema de base de datos. En la parte derecha podemos encontrar a un servidor esclavo nombrado WS1 o servidor 1. En este solamente podemos ver que tiene una réplica de la tabla EPS del sitio maestro. Es decir, la vista que se está apareciendo aquí en realidad no es una tabla física, es la réplica de una vista materializada. ¿Sí? Por ende, dado el concepto de vista materializada, los datos se pueden ver físicamente en nuestro sistema manejador de base de datos esclavo o instantáneo. A continuación veremos los procedimientos y configuraciones necesarias para realizar una replicación de base de datos en un sistema de base de datos distribuido, con la configuración del clúster de servidores. Entre estas realizaremos los siguientes pasos: creación de máquinas virtuales, anfitrión y esclavo, creación del grupo de trabajo con nombre replicación, asignación de direcciones IP físicas a cada una de las máquinas virtuales creadas anteriormente, y por último realizaremos una verificación de comunicación entre los servidores. Entonces, manos a la obra. Hemos iniciado el administrador de máquinas virtuales VirtualBox. La ventana principal de este administrador de máquinas virtuales está distribuido de la siguiente manera. En la parte superior de la ventana principal podemos encontrar 4 opciones básicas, que son Nuevo, Configuración, Descartar el estado de guardado e Iniciar la máquina virtual. La opción Nuevo nos va a permitir crear una nueva máquina virtual. Aquí podemos asignarle el nombre, seleccionar qué tipo de sistema operativo vamos a utilizar o a instalar y el tipo de versión, que podría ser entre Windows u otro servidor de 32 y 64 bits. En la opción de configuración podemos encontrar la descripción breve o detallada de la configuración de nuestra máquina virtual. En este caso podemos ver el nombre que le asignamos, el tipo de sistema, una configuración importante para el mismo, tipo de pantalla, el almacenamiento del mismo. En este caso vemos que tenemos un disco duro virtual de 20 GB, el tipo de audio, el sistema o tarjeta de red, los puestos en serie, en este caso están deshabilitados porque no estoy usando algunos, puerto USB, el tipo y las carpetas compartidas que este posea. En la opción iniciar podemos encontrar 3 tipos de inicio: inicio normal, inicio sin pantalla, inicio desactivado. Para efectos de este video tutorial utilizaremos inicio normal, ya que nos permite arrancar nuestro sistema operativo y visualizarlo en su modo de avance.